saludamos nuevamente. Muy buenas noches, un placer estar acá con ustedes, a todas las personas que nos atienden por el canal de YouTube, también a quienes estamos por acá en sala, Sandra y compañía. Seguimos leyendo nuestro texto de siluetas, que hace parte del cuarto texto, cuarta obra que digamos que compone el libro de O lo uno o lo otro de Kierkegaard, que como lo habíamos visto, pues va a trabajar un poco el tema de la desesperación, en particular desde una perspectiva de la figura femenina, ¿no? Habíamos visto un poco una introducción que hace Kierkegaard, que tiene que ver sobre todo con la idea de la pena reflexiva, que es un tema que ya nos había trabajado en Antígona. Y esta referencia que él hace en Antígona la va a trabajar también en Siluetas, en particular en tres figuras. María Beaumarchais, que hace parte de una obra, la obra de Goethe, de un clavijo. Doña Elvira, que hace parte de la obra de Don Juan. En particular, Kierkegaard acá lo está tomando en la versión de Mozart, de Don Giovanni, aun cuando pues hay referencias claras al mito de Don Juan en general. Y Margarita, que va a hacer referencia a la figura femenina, digamos, de esta desesperación femenina en el contexto de Fausto, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el inicio de Siluetas, precisamente la idea de Kierkegaard es esta, y esto es la razón por la que a él le interesa la figura de las siluetas. Él dice, lo tenemos, acá está, dice, las llamo siluetas en parte para traer de inmediato a la memoria con esta denominación que la recojo del lado oscuro de la vida, y en parte porque al igual que las siluetas no son inmediatamente visibles. Habíamos dicho que la perspectiva que tiene Kierkegaard de estas siluetas tiene que ver con este arte muy típico del siglo XIX de recortar siluetas y pegarlas y tener como una forma, pues eso, de siluetas, donde la silueta describe el interior, pero en el interior no se dice nada. Y Kierkegaard precisamente va a utilizar esta metáfora de las siluetas para tratar de comprender lo que él ha llamado la pena reflexiva. Esto es algo que él nos había ya trabajado en el texto de Antígona unas páginas antes, cuando, vámonos hasta el texto de Antígona, cuando en Antígona nos hace una diferencia entre la pena y el dolor. Él había dicho dialéctica entre pena y el dolor, creo que esto está un poco más atrás. Cuando Kierkegaard nos había dicho acá que en la tragedia antigua la pena es más profunda, el dolor es menor. En la moderna el dolor es mayor y la pena es menor. La pena encierra siempre algo más sustancial que el dolor. El dolor denota siempre una reflexión acerca del sufrimiento que la pena no conoce. Nosotros quizás hoy en día y sobre todo en nuestro contexto hispanoparlante, las definiciones entre pena y dolor tal vez no sea la versión kierkegaardiana la que más nos define, pero entendemos el argumento de Kierkegaard. Él va a decir, hay una diferencia entre la tragedia antigua y la tragedia moderna. La tragedia antigua se funda en la pena. Gente que pues, realmente la está pasando mal y está sufriendo pues porque las condiciones son horribles y sufren, ¿sí? Entonces Edipo que mató al papá y se casó con la mamá y luego se saca los ojos y porque su mamá y su esposa se ahorca, ¿sí? O tenemos el mismo caso de, por ejemplo, Teseo, ¿sí? Que entonces está condenado a matar de Perseo, perdón. No. Teseo que está condenado a matar a su abuelo y entonces por culpa de esa profecía lo encierran en una torre con su mamá cuando él es chiquito y luego lo abandonan y bueno, en fin. Entonces, sí, son penas, o sea, son sufrimientos. Kierkegaard dice, la diferencia con el mundo moderno es que en el mundo moderno la pena es menor, o sea, sufrimos menos, pero el dolor es mayor porque reflexionamos más sobre la pena, reflexionamos más sobre la pena. Habíamos dicho en su momento, y vale la pena recordarlo acá, traer a colación esa imagen que le gusta mucho a Marquardt del cuento de los hermanos Grimm de la princesa y el guisante. Cuentan los hermanos Grimm que em, a- eh, solamente una princesa con la piel tan sensible como la piel de una princesa sería capaz de sentir un guisante entre una pila de 30 colchones. Y entonces, una de las pruebas que tenía uno de los personajes del cuento
para saber si la chica con la que se iba a casar su hijo era verdaderamente una princesa o no, era ponerla a dormir sobre esa cama súper abullonada y llena de colchones y cobijas y cojines y todo, y si sentía el guisante es porque era una verdadera princesa. Hasta ahí el cuento de los hermanos Grimm. A Marquardt le llama la atención eso. A Marquardt le llama la atención cómo el mundo moderno se expresa muy bien en ese relato. Cómo nosotros tenemos muchas comodidades, quizás tantas comodidades, o sea, quizás la mayor cantidad de comodidades que jamás se han vivido en un contexto histórico determinado. Y aún así, vivimos en una incomodidad constante. ¿Sí? Y Marcos lo va a decir de muchas maneras, ¿no? O sea, de la cosa más mínima terminamos haciéndote odisea. Entonces me duele una muela y digo, Dios mío, ¿por qué me duele la muela? Y no es, no, un dolor de muelas es para ir al odontólogo, no para hacerte odisea. Pero bueno, igual hacemos te odisea. Y a Marquardt le gusta esta lectura de cómo el mundo moderno digamos, se encapricha en sufrir con lo pequeño, ¿sí? Teniendo una comodidad de lo grande. Que palabras más, palabras menos, es al punto al que va Kierkegaard. Nuestra pena es menor, pero el dolor es mayor, porque el dolor nuestro es reflexivo y no conoce fin. Eso es lo que él nos había hablado en Antígona y en Siluetas le va a interesar encontrar justamente la pena reflexiva que se esconde detrás de cada silueta, ¿sí? De hecho, pues se lo había llamado acá como un pasatiempo psicológico, ¿no? O sea, oye, pues, ¿sí? Recitado ante los cofrades cosepultos, vamos a entretenernos mirando qué hay en estas siluetas, pensando cuáles son sus penas reflexivas y van a salir las figuras de María Beaumarchais, sí, bueno, de hecho ahí está subrayada la idea de la pena reflexiva. Ahí van a salir las figuras de María Beaumarchais, de Doña Elvira y de Margarita. Ahorita vamos en Doña Elvira. La pena reflexiva, sí, justamente Kierkegaard lo va a explicar de esta manera muy, muy, muy puntual, sí. Es la siguiente, este es como el problema. Denme un segundo, esto está más adelante. Mm, Esto habíamos visto la vez pasada y no recuerdo ahora en dónde está, Lazarillo. No, esto está más adelante, más adelante. Eso está, recuerdo que está acá a mano izquierda. Ah, acá está. El problema de la pena reflexiva, y es lo que va a caracterizar la silueta de María Beaumarchais, es que, como se ha indicado, la inquietud que le impide encontrar reposo es el objeto de la pena. O sea, es una pena que no encuentra cuál es el objeto de su pena. Y en ese sentido es una pena reflexiva, es una pena que se queda patinando en sí misma, totalmente, en sí misma, en sí misma, en sí misma, ¿sí? Y en tanto que es una reflexión sobre el propio dolor, pero es una reflexión sin objeto del dolor, sino que el dolor mismo de la reflexión es la reflexión misma, no su objeto, pues es una pena que no va a terminar. ¿Qué pasó con María Beaumarchais? ¿Cuál es la anécdota, digamos? Él la va a contar de una manera muy sencilla. Él la va a decir, mira, María Beaumarchais le pasó lo siguiente, ¿sí? Su historia es corta. Clavijo se prometió en matrimonio con ella y Clavijo la abandonó. Punto, ya. O sea, eso le pasó. Le prometieron cielo y tierra en esta vida y luego Clavijo se voló. Y pues el personaje en la obra de Goethe, pues de María Beaumarchais, pues el personaje sufre y sufre no tanto porque pues sufra en términos de una pena real, sino sufre justamente en términos de su pena reflexiva. Y es interesante precisamente porque Kierkegaard nos reconstruye cómo ese sufrimiento reflexivo de María Beaumarchais la lleva como por 5 etapas, ¿no? La primera etapa es esta en la que ella maldice a Clavijo. Dice, yo te maldigo, Clavijo, en la clandestinidad más recóndita de mi alma, yo te maldigo, ¿sí? O sea, está furiosa, está indignada, maldice a Clavijo, ¿sí? Pero paso siguiente, lo justifica. Dice, no, él no era un impostor, lo que pasa es que ya no me amaba. Y pues si no me amaba, pues no fue un engaño. ¿Sí? Entonces estoy tratando de justificar, sí, María Beaumarchais estaría tratando de justificar a Clavijo y pues tal vez, sí, el problema fue que se acabó el amor y pues si se acabó el amor, pues lo más sincero es que él se haya ido, ¿no? Porque pues para qué se quedaba. Entonces más bien como habría que agradecerle que se haya ido, aun cuando duela, ¿no? Pero luego vuelve María Beaumarchais en el escenario reflexivo y dice, no, espérate, ya me he dado cuenta, no lo dudo, definitivamente era un impostor, me engañó, ¿sí? El punto es que me engañó por algo que él buscaba y no encontró en mí, ¿sí? Entonces, justamente, pues
¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué yo no puedo ser aquello que él estaba buscando? Sí, a su lado caminaba una española rebosante belleza. ¿Por qué era tan bella? Podría matarla. ¿Por qué no soy yo igual de bella? Y son, digamos, como estas reflexiones que da María Omerche. Posteriormente, sigue con otro escenario y dice, no, sí, espérate, si era un impostor, pero porque me mantuvo ilusionada aun cuando él ya no me amaba, ¿sí? Y entonces dice, ¿cómo si no podría haber dejado de amarme? ¿Acaso ha dejado yo de amarle? ¿No rige la misma ley para el hombre y para la mujer? ¿Conviene a un hombre ser inestable? Sí, clavijo, me lo has arrebatado todo, mi fe en el amor, no solo en ti. Y otra reflexión posible es, no, no era un impostor. Sí, lo que lo arrancó de mi lado, mira, no lo sé, no lo conozco. Estábamos bien y luego no estuvimos bien y se acabó. Y entonces ahí es donde dice Kierkegaard, mira, esto es claramente la pena reflexiva, ¿sí? Al interrogatorio, ¿sí? A este interrogatorio, a estas preguntas, ella nunca le pone fin. Y le va a seguir dando vueltas, y le va a seguir dando vueltas, y le va a seguir dando vueltas. Y en tanto le dé vueltas, pues va a seguir sufriendo, sufriendo de la pena reflexiva. Y precisamente eso es lo que le interesa a Kierkegaard. Obviamente, la silueta de María Beaumarchais está situada en un contexto amatorio, digamos, de relación afectiva con clavijo. Pues la silueta tiene sentido en tanto en cuanto asumamos que María Beaumarchais sigue entusada por clavijo, ¿sí? Por lo que él está. Porque si María Beaumarchais dejara de interesarla, ¿sí? Pues claramente se trataría de otra persona. De otra persona. Y él lo dice, ¿no? Él lo dice acá, mira, a mí no me interesa, dice él acá, lo dice puntualmente, a mí no me interesa si esto está bien o mal, si estoy haciendo demasiado drama y tal. Eso se lo vamos a dejar a los moralistas, ¿sí? Que ellos se pongan a mirar, ¿sí? Que está dispuesto a ocuparse de ella. Le deseamos un probo casamiento, si ustedes quieren decir, no, pero es que María va a superar la pérdida de clavijo y va a casarse y va a ser feliz. Sí, maravilloso. Le deseamos un probo casamiento y nos comprometemos a bailar en el día de su boda, en el cual el nombre modificado nos llevará por fortuna a olvidar que se trata de la María Beaumarchais de la que hemos estado hablando. Claro, podríamos imaginar otra vida para María Beaumarchais. Claro, de poder la podemos, obvio. Pero, oye, queridos cofrades sepultos, nos ha convidado la pena. Nos ha convidado la pena reflexiva. Así que vamos a reflexionar sobre la pena reflexiva a partir de estas siluetas. No son sustancias, no son ideas, son siluetas, ¿sí? Y en la silueta, tal como aparece de María Beaumarchais en la obra de Clavijo, mm, pues hay una pena reflexiva. Y eso es lo que vemos en la silueta. Luego pasamos a Doña Elvira. Doña Elvira lo va también a contar más adelante, es también una persona, una mujer de la obra de Don Juan, acá nos lo dice, que conoce la decepción amorosa. Y su pena va a ser, si bien digamos, el escenario es más o menos similar, Don Juan seduce a Elvira, Elvira sale del convento, se va detrás de Don Juan y Don Juan después de que logra conquistarla, pues la abandona. Em, Doña Elvira no va a dudar como duda María Beaumarchais, no está en este tránsito de pensar si sí, si no, eta. No, Doña Elvira, digamos, hace un acopio de poder timótico, o sea, se llena de furia, se llena de ira y lo que quiere es una destrucción total, pero no lo puede hacer y como no lo puede hacer, todo eso constituye justamente la forma de su pena reflexiva, ¿no? Y nos lo había dicho, ¿no? El quid de Doña Elvira es que es de una pasión profunda, muy, muy profunda, ¿no? Entonces dice, leamos otra vez esto, ¿no? Dice, era una monja, es decir, es de la paz de un monasterio de donde don Juan la ha arrancado. Con ello se alude a una ingente necesidad de su pasión. No se trata de una frívola chiquilla procedente de una institución que ha aprendido a amar en la escuela, a coquetear en los bailes. Que una de estas sea seducida no significa gran cosa. Elvira, por el contrario, ha sido educada en la disciplina del monasterio, aunque ésta no ha logrado destruir la pasión, sino que le ha enseñado a reprimirla. Y con ello a hacerla todavía más impetuosa tan pronto se le permita prorrumpir. O sea, en el momento en el que la pasión de Elvira se desfogue, se desfogará con todo, con todo. Porque doña Elvira es una mujer profundamente pasional que ha encerrado su pasión en la disciplina de un convento, pero pues que pues va a explotar. Y por eso él lo dice, ¿no? Doña Elvira se va a presentar como una contradicción. Y una contradicción, ¿sí?
que estaría dispuesta, y es como lo pone, ¿no? A tener el objeto de deseo, transformándolo en el objeto del odio, precisamente en eso, ¿no? Y él dice, mira, si la pieza no hubiese más fuerzas en movimiento en contra de don Juan que Elvira, no acabaría nunca, pues Elvira impediría incluso que el rayo, de ser esto posible, no le tocase, para así vengarse, aunque ella no lograría nunca vengarse por sí misma. ¿Sí? Esa idea de no lo voy a dejar morir para vengarme y mi venganza consiste en no dejarlo morir, sí, eso es de una pasión profundamente, o sea, vengativa. Y es lo que habíamos dicho precisamente con la idea de el poder timótico, que lo habíamos dicho acá, ¿no? Dice, me gusta de hecho como lo menciona, dame un segundito, ¿dónde está? Tun, 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 tun. Vamos a buscarlo por acá, está. Acá está, sí. Lo dice acá, mira, dice 210. Dice, de esta manera se presenta ante ella, don Juan no le falta valor para desafiarnos, no lucha por principios morales, lucha por su amor. Un amor que ella no basa en el respeto, ella no batalla para convertirse en su consorte, batalla por su amor y este no se contenta con una fidelidad penitente, sino que reclama venganza, ¿sí? De un momento a otro doña Elvira se transforma y ya no es chistoso hablar de doña, porque para nosotros en español la palabra doña suena un poco muy señora aplacada, y pues acá estamos hablando de un personaje que reclama venganza, ¿no? Y mira, y dice, y si don Juan se le dijera como, oye, perdón, me equivoqué, no, ella no quiere a don Juan de vuelta, ella quiere su pasión, la expresión de su pasión, y en este caso es venganza. Por amor, él ha desechado su felicidad suprema. Y en el caso de que volvieran a ofrecérsela, ella volvería a desecharla para vengarse. Y lo pone de una manera muy curiosa. Me gusta la expresión como lo utiliza Kierkegaard. Y es esta, ¿no? La pasión de don Juan despierta. Ella debe pertenecerle una vez más, pero esto no sucede. Don Juan, al ver a doña Elvira en este estado pasional, iracundo, timótico, vuelve a querer seducir a doña Elvira, ¿sí? Porque ya no es la monja que salió del convento, ya no es la mujer que se derrite por él, es otro ser. Es otro ser, es otra pasión y don Juan quiere tenerla. Y sigue ahí Kierkegaard, porque si se tratara de una joven que sabedora de la ruindad de don Juan lo odiara, incluso no habiendo sido engañada por él, don Juan vencería, pero a esta joven no puede ganarla. Toda su seducción carece de fuerza. Incluso si su voz fuese más aduladora que su propia voz, su ataque más ladino que su propio ataque, no la conmovería. Incluso si los ángeles rogasen por él, incluso si la madre de Dios hubiera de ser la doncella de honor en las nupcias, todo sería en vano. O sea, mejor dicho, doña Elvira está en plan de, mira, no importa, no me importa, ¿sí? Si viene la misma madre de Dios y los ángeles a decir, mira, perdone a don Juan y te casas y vas a ser feliz. No, yo quiero venganza, ¿sí? Al igual que la misma Dido que no dio la espalda en el tártaro a Eneas, el cual le habría sido infiel si ella no le dará la espalda, sino que le dará la cara con mayor frialdad, ¿sí? Entonces ahí está, mira, ni siquiera la Madre de Dios, ¿sí? Podría... la alusión a la Virgen es obviamente retórica, pero me gusta mucho porque pues obviamente resuena con la idea de las bodas de una monja o de una ex monja o con la forma cristiana del perdón que debería tener doña Elvira, pero doña Elvira es un ser de profunda pasión y acá lo estamos viendo. Vamos a ponerlo en amarillo. Y vamos a ponerle acá un circulito para que la próxima vez lo encontremos fácil. Listo. Habíamos llegado precisamente hasta ahí porque pues, luego venía un párrafo muy largo, así que vamos a retomar. Dice, con todo esto, perdón, con todo este encuentro de Elvira con Don Juan es solo un momento de paso. Ella atraviesa la escena, cae el telón, pero nosotros, queridos cofrades cosepultos, nosotros la seguimos a hurtadillas, pues solo ahora ella deviene propiamente Elvira. Mientras se encuentra cerca de Don Juan, ella está fuera de sí. Cuando vuelve en sí, se trata de pensar la paradoja, pensar una contradicción, muy a pesar de todas las aseveraciones de la filosofía de nuevo cuño, así como el temerario coraje de sus jóvenes refuerzos, va ligado por fuerza a grandes dificultades. Y obviamente acá hay como una crítica a Hegel, ¿sí? Una crítica a Hegel que considera que pensar la contradicción, bueno,
no a Hegel, bueno, sí a Hegel, pero realmente a los hegelianos, porque Hegel considera que la forma elemental de pensar cualquier realidad es pensarla en términos contradictorios, o sea, en términos dialécticos, ¿sí? La negación de lo dado en sí mismo, en la negación de lo que se da para sí, en la negación de lo que se da en y para sí. Entonces, en términos hegelianos, como toda la realidad se construye, se constituye o sí, que se constituye dialécticamente, pues toda la realidad se piensa en términos de contradicción. ¿Eso qué significa? Pues lo que dice Hegel al comienzo de los principios de la filosofía del derecho. Todo lo real es racional, todo lo racional es real. Para Hegel pensar la contradicción no es que sea fácil, lo que pasa es que no hay otra forma y quizás por eso el mismo Hegel sabe que su filosofía es compleja y difícil. Él, y ya lo hemos mencionado acá en otro momento, él va a considerar, sí, de hecho, y lo llama así, una ternura de Kant para con las cosas. Pongámoslo acá en YouTube. En YouTube no, en un segundo. A ver, dice, no lo encuentro. Y lo que pasa es que se me dañó mi memoria, entonces no tengo acceso a mis archivos. Tengo que arreglarlo para mostrar la ciencia, la lógica. Bueno, luego lo mostramos. Cuando suba el video pongo ahí la cita. Em, Eso está en la ciencia de la lógica. Y Hegel dice, mira, Kant tiene una cierta ternura para con las cosas porque considera que las cosas no se contradicen. Lo que se contradice es la razón, que es la dialéctica trascendental, cuando la razón llega a sus propios límites y empieza a pensar por fuera de los márgenes de la experiencia, se contradice. Y Hegel dice, eso es una ternura para con las cosas. No es que la razón se contradiga, es que todo es contradicción. Entonces, eso llevó claramente a que todos los hegelianos asumieran que, pues, si la filosofía es pensar contradicciones, pues pensar contradicciones es parte de lo más natural de pensar. Entonces no hay ningún problema en pensar contradicciones. Y Kierkegaard dice, mira, pensar una contradicción es cierto, hace parte fundamental de la comprensión de lo real, pero esto obliga a grandes dificultades. Repito, no es algo que Hegel no reconociera, pero los hegelianos se lo pasaban muy, como decimos por acá, muy por la galleta, ¿no? Lo pasaban muy rápido, no le ponían demasiada atención al asunto. Ni qué decir tiene que a una jovencita le perdonaríamos que encuentre dificultades, por más que esta sea la tarea que le ha sido asignada, a la hora de pensar que aquel a quien ama es un impostor. Esto lo tiene en común con María Beaumarchais y sin embargo hay una diferencia en el modo en el que cada una de ellas alcanza la paradoja. El hecho al que María debía ceñirse era en sí mismo tan dialéctico que la reflexión con toda su concupiscencia tenía que captarlo de inmediato. En lo que hace a Elvira, la prueba fáctica de que don Juan es un impostor parece tan evidente que no es fácil de ver cómo ha de hacerse con ella la reflexión. O sea, Clavijo no es un seductor. Clavijo ama a María Beaumarchais, pero la dejó. Y eso hace que María Beaumarchais entre en duda, no entiende. Pero Don Juan es un seductor, 1003 mujeres había seducido en España y siguió dando vueltas por allá. O sea, entonces, ¿cuál es el punto? Mientras que para María Beaumarchais sí hay digamos, una relación paradójica en la figura de Clavijo, o sea, no es un seductor, ¿por qué se fue? ¿Y por qué se fue con otra? ¿Y cómo es que otra le paró bolas? No era un seductor. Pues en el caso de Elvira, pues, no es tan problemática la comprensión porque pues sí, no, pues porque es Don Juan y obviamente Don Juan lo va a hacer y lo va a volver a hacer pues porque es Don Juan. Por ello, esta, o sea, doña Elvira afronta el asunto desde otro ángulo. Elvira lo ha perdido todo y sin embargo tiene toda una vida por delante y para vivir su alma reclama manutención. En este momento se hacen visibles dos posibilidades, o bien recobrar determinaciones éticas y religiosas, o bien mantener su amor por don Juan. Claro, o nos devolvemos al convento y hacemos penitencia por habernos salido del convento y tratar de vivir la vida al lado de una loca pasión, o mantenemos el amor por don Juan, pero el amor por don Juan implica, como lo acabamos de ver, la liberación de una pulsión vengativa. Si ella hace lo primero, cae fuera de nuestro interés y consentimos encantados que ingrese a una institución para Magdalenas o donde sea que ella quiera. Miremos a ver cuál es la fundación para las Magdalenas. 15, mentiras, en 17. En el danés Magdalene Stiftel se trata de una institución para mujeres perdidas, tales como María Magdalena en el Nuevo Testamento. Bueno, mira, tenía ni idea.
Entonces, bueno, hay dos opciones. Si ella regresara al convento, chévere, pero pues ya no es de nuestro interés, porque nuestro interés es la pena reflexiva de la silueta de doña Elvira y pues ahí ya se pierde. Sin embargo, es probable que le resulte difícil, pues para que ello le fuera posible, antes debería desesperar. Ella conoció lo religioso y ahora lo religioso exige y exige. Lo religioso es, por encima de todo, un poder de trato peligroso. Es celoso de sí mismo y nadie se ríe de él. Oye, esto está interesante y nadie se ríe de él. Quizás al escoger el convento, su orgullosa alma encontró una rica satisfacción, pero digan lo que digan, ninguna joven hace un partido tan fantástico como aquella que se empareja con el cielo. Y ahora, por el contrario, ahora ella, penitente, debe regresar allí, presa del arrepentimiento y del remordimiento. A ello hay que añadir que sigue abierta una cuestión, a saber si ella podrá encontrar un sacerdote que sea capaz de predicar el evangelio del arrepentimiento y del remordimiento con el mismo énfasis con el que don Juan predicó el alegre mensaje del placer. Es decir, que para salvarse de esta desesperación, ella debe aferrarse al amor de don Juan, algo que le resulta mucho más fácil por cuanto todavía lo ama. Una tercera posibilidad es impensable, pues que ella hubiese de consolarse mediante el amor de otra persona sería aún más tremendo que lo más tremendo de todo. Por su propia causa, ella debe amar a don Juan. El derecho de legítima defensa la conduce a ello. Y aquí vemos ya el rastro de la reflexión que la obliga a fijar la vista en esta paradoja, si puede amarlo a pesar de haberla engañado. La idea es buena, la idea es buena. Sí, Kierkegaard nos está diciendo, mira, o doña Elvira mantiene su amor a don Juan, pese a que don Juan se fue, o vuelve al convento. Si vuelve al convento, no nos interesa, porque, pues obviamente lo que habíamos dicho que nos interesa es la pasión de doña Elvira. Una tercera vía no es posible precisamente en virtud de lo que nos interesa, de la pasión de doña Elvira. Porque si doña Elvira se enamorase y lograse olvidar a don Juan en otro horizonte, pues la pasión que, digamos, despertó a don Juan, digamos, no sería de la profundidad de la que estamos viendo. ¿Y cuál es la profundidad de la pasión que despertó don Juan? Es la profundidad reflexiva, específicamente la de la pena reflexiva. Él lo dice, ¿no? Ya el rastro de la reflexión que la obliga a fijar la vista en esta paradoja. Eso es lo que de una u otra forma va a despertar don Juan en doña Elvira, la dimensión de la reflexión, la dimensión de la reflexión. Cada vez que la desesperación se apodera de ella, se refugia en la memoria del amor de don Juan, y a fin de encontrarse a gusto en este paradero, se siente tentada a pensar que no es un impostor, aunque lo lleve a término de modos bien distintos, pues la dialéctica de una mujer es notable, y solo aquel que ha tenido ocasión de observar, solo él puede imitarla. Mientras que incluso el más grande maestro de la dialéctica que nunca haya vivido se volvería loco especulando y no lograría reproducirla. Bueno, esto es interesante porque nos muestra, es una reflexión interesante, porque digámoslo de manera escueta, ¿no? Nos muestra lo que es la dialéctica femenina, ¿sí? O mejor dicho, nos muestra un poco cómo la dialéctica de lo femenino, ¿sí? Es algo que nosotros por contextos culturales, históricos, por lo que sea, ¿sí? Es difícil que nosotros lo teoricemos de una manera simple. No, repito, bueno, él dice ahí la dialéctica de una mujer. Habría que mirar cómo está la formulación en danés o sí, en alemán, en otras traducciones, pero me interesa como la dialéctica de lo femenino. Lo voy a dejar y creo que se entiende, ¿sí? Porque claramente acá no nos estamos refiriendo únicamente a la configuración de lo femenino en términos genéticos, cromosomáticos, de cromosoma XX o, sí, biológicos, sino la configuración de lo femenino en nuestros espacios culturales, en nuestros espacios vitales, en nuestra historia, en nuestros escenarios de trabajo, responde a una dialéctica que tradicionalmente nosotros no entendemos, pero que configura nuestra misma realidad. Y como no la entendemos, y es lo que dice Kierkegaard, ¿sí? Por más que echemos carreta y especulamos, no logramos reproducirla, ¿sí? Podríamos volvernos locos especulando y no logramos reproducirla.
Digamos que es una forma de, o yo lo veo así, obviamente, esto es una lectura profundamente personal, es una forma de Kierkegaard de desmontarse esta idea de, no, es que nadie entiende a las mujeres. Recordemos que este es un libro de Kierkegaard tratando de comprender por qué terminó su relación con su pareja, con Regina. Y él se va a decir, no es que no entendamos a las mujeres, no entendemos la dialéctica que constituye lo femenino y en este sentido, ¿sí? Pues nos llenamos de carretazos mentales que no nos dejan ver lo que hay que ver. Solamente alguien, y lo dice ahí, solo aquel que ha tenido ocasión de observar puede imitarla. Obviamente podemos ver la dialéctica de lo femenino, podemos entenderla, pero viéndola, esto no es una deducción a priori, ¿sí? Digámoslo, aun cuando yo no sé si esto va a hacer que Simón de Beauvoir se revuelque en la tumba, pero podríamos decir que la famosa tesis de Simón de Beauvoir de una mujer no nace, se hace, podría prefigurarse sin las claras cargas del feminismo tradicional y clásico en la formulación kierkegaardiana, en la formulación kierkegaardiana. Sí, y a mí me llama poderosamente la atención porque no es algo puramente de la forma romántica, decimonónica, de ver las relaciones entre hombre y mujer y demás. Kierkegaard está reconociendo que en estas siluetas femeninas, en la configuración de lo femenino, se da una dialéctica particular, que mientras nosotros no observemos, o sea, mientras nosotros no atendamos, no la vemos, se nos escapa. Y una forma de decir se nos escapa es como, ay, usted sí que jode, ay, es que nadie entiende a las mujeres, ay, no, es que están, no sé, cualquier cosa. Y la idea de Kierkegaard es como, hay que acercarse a mirar, y cuando usted mira puede imitar, lo cual es una forma de entender, pero obviamente la dialéctica de lo femenino, ¿sí? Es algo que es existencial. Valdría la pena hacer un salto a la metafísica de la juventud de Walter Benjamin, cuando en estos textos de la metafísica de la juventud, Benjamin habla a propósito de la figura femenina para los estudiantes, ¿sí? Entonces, él dice, la figura de lo femenino es la figura del porvenir. ¿Sí? Y no porque los estudiantes estén destinados a casarse con hombres o con mujeres o en relaciones heteronormativas. No, Benjamin no está hablando de eso, ¿sí? De hecho, algunos de los estudiosos de Benjamin consideran que es justamente una comprensión de que el futuro, ¿sí? Tiene que leerse en términos femeninos. Pero, ¿qué significa eso? O sea, como que una especie de proletariado femenino mande sobre una especie de oligarquía masculina. No, no, no en esos términos. Entonces, ¿en qué términos? Oye, es una metafísica de la juventud. Ver lo femenino en términos de un elemento, ¿sí? En términos de un principio de lo real, que es algo clave y ya lo habíamos mostrado en otra lectura a propósito del fin del Fausto, cuando Fausto, de hecho así termina la obra, lo eterno femenino siempre nos hace volver a nuestras alturas y tales. Bien, sigamos. Yo he tenido en cambio la gran suerte de conocer un par de ejemplares absolutamente insignes con los cuales he seguido un curso completo de dialéctica. Qué curioso cabría pensar encontrarlos en la capital. Sí, y obviamente está haciendo referencia entre una de ellas, pues a su pareja Regina, ¿no? Pues el ruido y el gentío esconden mucho, pero no es así, al menos cuando uno busca especímenes nobles. En la provincia, en pequeñas ciudades, en las granjas, da uno con las más hermosas. La que más nítidamente se me presenta en este caso es una dama sueca, una señorita de alta alcurnia. Su primer amante no podría haberse no, su primer amante no podía haberse sentido atraído por ella con mayor vehemencia que yo. Su segundo amante se esforzó por conseguir el curso de pensamiento de su corazón. Sin embargo, he de admitir en honor a la verdad que no fueron ni mi perspicacia ni mi sagacidad las que me pusieron sobre la pista, sino una circunstancia casual, que sería excesivamente largo explicar aquí. Ella había vivido en Estocolmo y allí había conocido a un conde francés que la hizo víctima de su desleal amabilidad. Es como si la tuviera aquí delante. La primera vez que la vi no me causó en realidad impresión alguna. Era todavía hermosa, de índole orgullosa y distinguida. No habló mucho, y con toda probabilidad yo me habría marchado de allí igual que había llegado, de no ser porque una casualidad me hizo partícipe de su secreto. Desde ese instante ya fue significativa para mí. Me ofreció una imagen tan viva de Elvira que no me cansaba de mirarla.
No me cansaba de mirarla. Una noche estaba con ella en una reunión de sociedad. Yo había llegado antes que ella. Había estado esperando un poco y me acerqué a la ventana para ver si venía, y un instante después se detuvo su carruaje delante de la puerta. Ella descendió y de inmediato su atuendo me causó una particular impresión. Vestía un delgado y ligero manto de seda, casi como el dominó con el cual Elvira en la ópera se muestra en el ballet. Entró con distinguido decoro, como si estuviera realmente impresionada. Llevaba un vestido de seda negro, iba ataviado con el más excelso gusto, aunque con total sencillez. Ninguna joya la adornaba. Su cuello estaba descubierto, y dado que su piel era más blanca que la nieve, puedo decir que nunca antes había visto un contraste tan hermoso como como el que había entre su vestido de seda negro y su blanco seno. A menudo vemos un cuello desnudo, pero es más raro ver a una joven que de verdad tenga seno. Hizo una reverencia ante todos los invitados, y a continuación, cuando el anfitrión vino a saludarla, hizo ante él una reverencia muy profunda, y aunque sus labios se abrieron en una sonrisa, no oí que pronunciara ni una sola palabra. Su actuación me resultó sumamente genuina, y siendo yo su partícipe para mis callados adentros, me dije que de ella lo que se dice del oráculo: no habla ni esconde lo que insinúa. Esto es una cita de Heráclito, como lo habíamos visto acá. Heráclito, fragmento 93. ¿Sí? Entonces dice Kierkegaard, mira, llegó esta chica, ¿sí? A la cual se le veía, eh, eh, se le veía parte del escote, el seno. Entiendo que tendría que ser como una especie de escote, un vestido de seda negro, se baja completamente blanca, ¿sí? Oye, están en Dinamarca, no me extraña, ¿sí? De ella he aprendido mucho, y entre otras cosas he visto corroborada también la observación que tan a menudo he hecho, de que quienes esconden una pena, con el tiempo se hacen con una única palabra o un único pensamiento, con los cuales son capaces de designar todas las cosas para ellos mismos. ¡Wow! Por eso es que me encanta Kierkegaard, porque dice, o sea, como a palabra este tipo de cosas, ¿no? Quienes esconden una pena con el tiempo se hacen con una única palabra o un único pensamiento, con los cuales son capaces de designar todas las cosas por ellos mismos. Vamos a ponerle otra flechita, está muy bonito eso. Bien. Y para los pocos individuos a los que han iniciado en tal palabra o pensamiento, tal palabra o pensamiento es como un diminutivo en relación a la dilatación de la pena. Es como un mote cariñoso del que uno se sirve en el uso cotidiano. A menudo guarda una relación casual con aquello que designa, y su origen se debe casi siempre a una casualidad. Tras haber ganado su confianza, tras haber logrado vencer su recelo hacia mí gracias a una casualidad que la puso en mi poder, tras habérmelo contado todo, solía atravesar junto a ella la escala completa de estados de ánimo. Si, en cambio, ella no estaba de humor para ello y quería darme a entender que su alma estaba invadida por la pena, me tomaba de la mano, me miraba y decía: yo era más delgada que un junco, él más espléndido que un cedro del Líbano. ¿De dónde había sacado estas palabras? No lo sé, pero estoy convencida de que cuando al fin Caronte venga con su barca para llevarla al Tártaro, en su boca él no encontrará el obligado óvulo, sino estas palabras en sus labios: yo era más delgada que un junco, él más espléndido que un cedro del Líbano. Y acá tenemos una nota al pie que no hace referencia al Cantar de los Cantares 5:15. Desconozco muy bien la cita del contexto. Revisémosla. ¿Por qué no? Revisemos. Cantar de los Cantares 5:15. Si era 5:15. Dice, sí, Cantares 5:15. Miremos a ver acá cómo aparecen nuestras versiones de la Biblia. Dice, son sus poderosas piernas dos pilares de mármol apoyados sobre bases de oro puro. Su presencia es majestuosa como los cedros del Líbano. Bueno, sí, entendemos la referencia, sí. Valdría la pena, digamos, como de todas maneras, mirar un poco más como con perspectiva del asunto. Pero creo que es clara la propuesta que nos está haciendo Kierkegaard. Obviamente es una fabulación, ¿no? Dice, mira, una vez me encontré una mujer eh, hermosa, interesante, etcétera, 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 pero que había logrado encapsular su pena en una única palabra, ¿sí? Y era una palabra casual, circunstancial, ¿sí? Pero en el fondo
la mera presencia de esta palabra era una forma de darle profundidad a esta pena, era una forma de seguir reflexionando sobre su pena, ¿sí? En el caso de ella es como yo era más delgada que un junco, el más espléndido que un cedro del Líbano, con clara referencia al libro de los Cantar de los Cantares. Eso nos ha pasado. Yo creo que a nosotros nos ha pasado. Obviamente, y esto es algo que hemos aprendido ya del texto del erotismo musical, muchas veces estas palabras que encierran nuestras penas no son versículos bíblicos como podían ser antaño, no son, no sé, como palabras que nos inventemos, muchas veces son canciones. De hecho, nosotros tenemos nuestras canciones de Tusa y las canciones de Tusa, pues eso, ¿sí? Tienen una relación casual con aquello que designan y su origen se define, se debe siempre a una casualidad, pero allí está encapsulado nuestra plena reflexión. Y no quiere decir digamos, que al escucharla suframos, no, pero cuando reflexionamos sobre ese verso, sobre esa canción, sobre este poema, sobre este relato, se activa la dialéctica de la pena reflexiva. Podríamos pensarlo incluso en términos de una frase, en términos de, no sé, una película, ¿sí? En la época de Kierkegaard, pues tiene sentido y sobre todo en una comunidad danesa bastante conservadora y protestante, pues que las penas se encapsulen en versículos bíblicos. Hoy en día nosotros podríamos encapsular nuestras penas en, no sé, citas de películas como La La Land o en letras de canciones o en poesías de poetas frustrados y malditos. ¿Por qué no? De hecho, estoy pensando y sí, creo que yo también tengo mis propias penas encapsuladas precisamente en este tipo de expresiones y funcionan precisamente como, no sé si como cárceles de estas penas, pero de una u otra forma así como una especie de barracones, ¿no? Uno a veces desciende en sus propias oscuridades a visitar sus propias penas, a reflexionar en la calidad de la pena reflexiva y ahí están, y se activan como si fuera con una consigna, con una palabra secreta, que es eso, una palabra, una canción, un sonido, un verso de una poesía, una línea de un guión de una película, en fin. Eh, Sandra nos dice, sí, todos las tenemos. Sí, ¿valdría la pena en algún momento, Sandra, hacer como un listado de estas frases no sé, pues como de grupos humanos, ¿no? De cómo lo hacemos, cuáles son nuestras frases para encapsular nuestros propios monstruos, nuestros propios sufrimientos. Pues bien, Elvira no puede descubrir a Don Juan y ahora no le queda otro remedio que resolver ella sola el desarrollo de su propia vida. No le queda más que volver en sí. Listo, o sea, con Don Juan no vamos a hacer nada. Necesitamos resolverlo y pues la única forma es que Elvira lo resuelva por sí misma. Ella ha mudado de entorno y así ha sido también eliminada la ayuda que quizás habría contribuido de algún modo a sacarle la pena. Su nuevo entorno no sabe nada de su vida anterior, no tiene ni la menor idea, pues su fuero externo no tiene nada llamativo ni de notable, ni marca alguna de la pena, ningún cartel que avise a la gente que está apenada. Ella puede dominar cada expresión porque la pérdida de su honor se lo enseña y aunque no aprecie la opinión de la gente, sí puede llegar a rogar que ahorren sus condolencias. Así que todo está perfectamente justificado. Y ella puede contar con toda seguridad con andar por la vida sin despertar sospechas en el vulgo que se muere de curiosidad y que por lo general es tan estúpido como curioso. Ah, me encanta. Kierkegaard escribió muy bien, ¿no? El vulgo por lo general se muere de curiosidad y es tan estúpido como curioso. De acuerdo. Así que no vale la pena prestarle demasiada atención a lo que están pensando las personas, porque son idiotas curiosos y ya está, ¿sí? Lo interesante acá es justamente esto. Doña Elvira, ¿sí? O, de hecho, ya le quitó el doña, ahora habla solamente de Elvira, ¿sí? No le queda otro remedio que resolver sola el desarrollo de su propia vida, ¿sí? E incluso al margen de, pues, de los contextos sociales, ¿sí? Ha cambiado de entorno y eso ayuda, claramente. Ella está en legítima posesión de su pena, que nadie más reclama, y solo en el caso de que fuera tan desafortunada como para toparse con un contrabandista profesional, solo entonces habría de temer un chequeo intensivo. ¿Qué sucede en su interior? ¿Está apenada? Que sí lo está, pero ¿cómo cabe designar a esta pena? Yo la llamaría una pena nutricional, pues la vida humana no consiste solo en comer y beber,
también el alma requiere que se la mantenga. Me encanta esto de una pena nutricional. Vamos a ponerlo en verde. Sí, y donde esta nutricional no es simple y llanamente de bebida o de alimentos, sino de un alimento superior. El alma requiere que se le mantenga. Ella es joven y sin embargo sus reservas vitales se han consumido, pero de ello no se sigue que muera. A este respecto, ella está cada día preocupada por el día de mañana. No puede dejar de amarlo, aunque él la engañó, pero si la engañó, entonces su amor ha perdido toda su fuerza nutritiva. Sí, si no la hubiera engañado, si un poder supremo se lo hubiera arrebatado, ella estaría tan bien provista como cualquier joven podría desear, pues el recuerdo de don Juan pesa bastante más que muchos maridos vivientes. Yo creo que esto puede aplicar en muchos sentidos, ¿no? Hay recuerdos de personas sidas, de hechos sidos, de experiencias de vida sidos que pesan más que un presente, ¿no? Em, Delta y Husserl hablan un poco de eso, no en términos emocionales y afectivos como los habla Kierkegaard, pero sí habla cómo digamos, se condensan sentidos de experiencia en momentos de vida, en vivencias, y hacen que, no sé, ciertos momentos sean mucho más, digamos, sean claves, sean fundantes, sean fundamentales. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los grandes momentos de la vida? Pensemos nosotros quizás sea un ejemplo atípico, pero funciona en las conversiones espirituales, conversiones religiosas. La conversión de San Pablo fue justamente uno de los motivos que llevó a mayor reflexión a filósofos y teólogos a lo largo de la historia y en el siglo XIX, comienzos del XX, fue un tema muy importante. De hecho, grandes filósofos tienen textos sobre la conversión de San Pablo, Agamben, Jacob Taubes, ¿cómo es que se llama este? El del gnosticismo. Em, bueno, se me olvidó, la figura de Pablo, y porque justamente es eso, una conversión es un pequeño momento, ¿sí? Que tiene una que tiene una densidad existencial, una densidad experiencial mayor al resto de otro tipo de experiencias. Y sí, pues, en este caso no lo vemos en términos de una conversión religiosa, sino erótico-afectiva, ¿no? Don Juan pesa más que muchos maridos vivos. Un Don Juan ausente, ¿no? Pero desde el momento en que ya da por perdido su amor, se queda a dos velas y debe regresar al convento y ser objeto de burla e ignominia. Y si con esto ella pudiera al menos comprar nuevamente su amor. Así va a vivir, y así va viviendo, perdón. En el día presente ella todavía cree que podrá soportarlo. Queda todavía un resto del cual vivir, pero el día siguiente es el que le causa temor. Sopesa y sopesa. Asume cualquier salida si bien no encuentra ninguna. Y así no alcanza nunca a apenarse de modo coherente y sano, porque no cesa de buscar cómo debe apenarse. Y oye, yo creo que esto esto nos pasa, ¿sí? Muchas veces nosotros no alcanzamos a apenarnos del todo precisamente porque no entendemos cómo debemos apenarnos y nuestros dolores y nuestras tusas y nuestras inquietudes y nuestras crisis terminan siendo profundamente reflexivas porque justamente no se dan, como hoy en día lo decimos, no lo dejamos fluir y se quedan en el escenario de la paradoja y de la reflexión. Olvidarlo quiero, arrancar su imagen de mi alma, escrutarme quiero como un fuego devorador, y todo pensamiento que le pertenece ha de arder. Solo entonces podré salvarme. Es en legítima defensa. Si no los arranco todos, incluso el más remoto, estoy perdida. Solo entonces puedo ponerme a mí misma a salvo. A mí misma. ¿Qué es este mí misma mío? Miseria y calamidad. Fui infiel a mi primer amor y ahora no he de reparar esta falta siendo infiel al segundo. No, le odiaré. Solo en el odio puedo encontrar satisfacción. Bueno, y vuelve y juega. Vamos a encontrar acá como unos escenarios interesantes y vamos a encontrar un paralelismo con María Beaumarchais, ¿no? Esta es la primera versión, ¿no? La primera versión es como, quiero olvidarlo, ¿sí? Quiero olvidarlo. Aunque doña Elvira va a querer olvidar a don Juan, ¿no? El problema es que pues, ¿cómo llevo esta pena, no? Le fui infiel a mi primer amor, ¿sí? O sea, a Cristo en el convento, y ahora, pues, superar al segundo sería serle infiel a su segundo amor. Se virá la vida de infidelidad en infidelidad. Segunda versión de Doña Elvira. No.
Le odiaré, solo en el odio puede encontrar satisfacción mi alma. Solo ahí puedo yo encontrar descanso y ocupación. Trenzaré una corona de maldición con todo lo que me lo recuerda. Y por cada beso diré maldito seas. Y por cada vez que me abrazó diré maldito seas 10 veces. Y por cada vez que juró que me amaba juraré yo que he de odiarlo. Esta será mi obra, mi labor. En ello me inicio. Estoy acostumbrada desde mi época en el convento a rezar mi rosario. Y así acabo siendo una monja que reza mañana y tarde. ¿O acaso debería conformarme con haber dicho, con haber sido amada una vez? Tal vez debería ser una chica lista que no lo rechace con orgulloso desdén, ahora que sé que es un impostor. Tal vez debería ser una buena ama de casa, que en términos económicos supiera cómo sacar mucho partido de lo que es poco. No, lo odiaré. Solo odiándolo puedo librarme de él y mostrarme a mí misma que no me hace falta. Pero ¿no le deberé algo si lo odio? ¿Acaso no vivo de él? Pues, ¿qué es lo que alimenta mi odio sino mi amor por él? Wow, wow. Ahí está. La segunda versión, doña Elvira, en este caso, sí, la pena reflexiva, pues la lleva a reflexionar, de eso se trata la pena reflexiva, sí. Y en este caso, la reflexión pasa de querer olvidarlo a odiarlo, ¿sí? En la tercera vamos a tener la siguiente versión. Dice, no es un impostor, no tiene ni idea de lo que una mujer puede sufrir. De haberla tenido, no me habría abandonado. Era un hombre de pies a cabeza. ¿Hay algún consuelo para mí? Ciertamente, pues mi sufrimiento y mi tormento corroboran cuán dichosa he sido. Tan dichosa que él no tiene idea de ello. ¿Por qué me quejo entonces? Porque un hombre no es como una mujer, no tan dichoso como ella cuando ella es dichosa, no tan desdichado como ella cuando ella es desdichada sin límites, porque la dicha de ella no tiene límites. Entonces tenemos la tercera versión, ¿no? En la primera es como lo voy a olvidar, en la segunda es lo voy a odiar, en la tercera es pues voy a aceptar las cosas como son. Sí, la resignación, resignación. Un escenario profundamente resignado. La cuarta es, ¿me engañó? No. ¿Me había prometido algo? No. Mi Juan no era un pretendiente, un pobre ladrón de gallinas, por algo semejante no se rebaja una monja. Él no tomó mi mano, me ofreció la suya, yo la cogí, me miró, yo fui suya, abrió sus brazos, yo le pertenecí, me ceñí a él como una planta trepaba en torno a él, apoyé mi cabeza en su pecho y contemplé esa mirada todopoderosa con la que él dominaba el mundo y que, sin embargo, estaba puesta en mí como si yo fuese el mundo entero para él. Como un niño de pecho sorbía yo plenitud y riqueza y felicidad suprema. ¿Qué más puedo decir? No he sido suya, no ha sido mío. Y si él no lo era, ¿acaso yo era menos suya? Cuando los dioses andaban por la tierra y se enamoraban de mujeres, ¿acaso eran fieles a sus amadas? Y sin embargo, a nadie se le ocurre decir que las engañaron. ¿Y por qué no? Pues porque se supone que una joven ha de sentirse orgullosa de haber sido amada por un dios. ¿Y que son todos los dioses del Olimpo al lado de mi Juan? ¿Y yo no debería sentirme orgullosa? ¿Debería envilecerlo? ¿Debería ofenderlo en mi pensamiento, permitir que éste le obligue a doblegarse ante las míseras leyes que valen para los hombres corrientes? No, yo quiero sentirme orgullosa de que me ha amado. Él era más grande que los dioses y yo quiero honrarlo reduciéndome a mí misma a nada. Amarlo quiero porque me perteneció, amarlo porque me abandonó y aún sigo siendo suya y quiero guardar lo que él dilapide. Listo, una cuarta versión bastante complicada porque, repito, la primera versión quiero olvidarlo, la segunda versión quiero odiarlo. La tercera versión es voy a aceptarlo. La cuarta versión es, oye, en últimas fui yo quien me acercó, ¿sí? Y en el fondo, pese a lo turbio y lo raro de la situación y lo infeliz de la circunstancia, ha sido un honor vivir esta experiencia, ¿sí? Ha sido como ha sido una grata desgracia, ¿sí? Eh, y pues lo parangona con el tema de la visita de los dioses y tal, y sí que son todos los dioses al lado de él. Nada, lo interesante es que me eligió a mí y yo estuve ahí, que elija a otro, sí, pero pues esta es mi historia, la cuento yo, ¿sí? Una creación de la subjetividad fundada en la pena. Lo habíamos visto en María Merced también está y en Antígona también está. Y no solamente en estas tres figuras, sino que lo vamos a ver, va a aparecer en otros escenarios.
De hecho, en sentido estricto, y lo habíamos visto en uno de los Diapsalmatas, ¿sí? Hace parte de la configuración de una subjetividad profundamente contemporánea, asumir que tener penas es una forma de tener comodidades en la vida, o sea, de tener identidad, de tener trasfondo, de tener reivindicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dice acá. Y la quinta versión, dice acá, la quinta. Vamos a poner quinta. No, no puedo pensar en él. Cada vez que quiero recordarlo, cada vez que mi pensamiento se aproxima al escondrijo en mi alma donde habita su memoria, es como si cometiese un pecado. Siento una angustia inefable, angustia como la que presentía en el convento cuando sentada en mi solitaria celda le esperaba. Y los pensamientos me aterraban. El severo desdén de la madre priora, el terrible castigo del convento, mi falta ante Dios. ¿Acaso no era pertinente esta angustia? ¿Qué sería mi amor por él sin ella? Él no estaba consagrado a mí. No habíamos obtenido la bendición de la iglesia. Las campanas no habían doblado por nosotros. El himno no había sonado. Y sin embargo, ¿qué eran la ceremonia y la música eclesiástica? ¿Cómo habían de templarse estas en comparación con aquella angustia? En esas llegó él, y la disarmonía de la angustia se disipó en la más deliciosa armonía que habita el abrigo seguro, y solo a callados temblores conmovían gustosamente mi alma. ¿Acaso habría de temer esta angustia? ¿Acaso no me lo recuerda? ¿No es el anuncio de su llegada? Si yo pudiera recordarlo, sin esta angustia no le recordaría. Él viene, ofrece intimidad, domina los espíritus que quieren separarme de él. Soy suya, bienaventurada en él. Listo, entonces tenemos la tercera versión, en la quinta versión, perdón, de esta pena reflexiva, que repito, pues es una pena en la paradoja, es una pena que oscila precisamente en la búsqueda de su propio objeto del dolor. Y acá Elvira va a pensar y dice, mira, reconstruyámoslo rápidamente, ¿no? En la primera dice, lo voy a olvidar, en la segunda dice, quiero odiarlo, en la tercera dice, lo acepto, en la cuarta dice, mira, igual ya qué carajo se vivió y lo que se vivió me define y está bien doloroso, pero ahí estoy, es mi dolor, es mi roca, es mi piedra, diría Sísifo, y pues hay que imaginarse a Sísifo feliz. Y en esta quinta va a decir como, mira, sé que esto es profundamente doloroso y demás, pero no lo voy a dejar ir. O sea, y no lo voy a dejar ir en términos de, pues ya se fue, el tipo ya se fue, pero el recuerdo, las emociones, lo que todo esto sigue gestando en mi alma, no lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Sí, y de hecho, la angustia que se siente es como una especie de presagio de la figura de Don Juan que, pues, bueno, sí, de la figura de Don Juan, ¿no? ¿Acaso no habría temer esta angustia? ¿Acaso no me la recuerda? ¿No es el anuncio de su llegada? Dice ahí. Pongámoslo, a ver, eh, bueno, terminemos, nos queda un párrafo antes de llegar a Margarita. Yo creo que vamos a terminar ahí para arrancar la próxima sesión con Margarita y ahorita aclaramos un par de ideas acá. Si yo quisiera imaginarme a alguien que en situación de zozobra no se preocupara por su vida y perdiera a bordo porque había algo que quiera salvar y que no podría salvar porque estaba indeciso respecto de qué debía salvar, echaría mano de mi imagen de Elvira. Ella zozobra, su naufragio se acerca, pero esto no le preocupa, no lo advierte, está indecisa respecto de qué debe salvar. Listo, entonces ahí tenemos la figura de Elvira, ¿no? Lo que quería comentar es lo siguiente, hay varios textos que comentan la perspectiva de Kierkegaard y a ver, por obvias razones, como lo hemos estado mostrando, Kierkegaard establece una reflexión sobre la figura de lo femenino. Muchas de estas reflexiones se han visto sobre todo a la luz del siglo XX, incluso del XXI, como las reflexiones típicas del machismo burgués del siglo XIX. Y pues sí, no dejan de tener algo de todo ello. Y no voy a negarlo porque pues digamos que pues, cada filósofo es hijo de su tiempo y obviamente ahí se ve un montón de este tipo de cosas. Tampoco me interesa como ser completamente transgresor en la recepción y decir, no, Kierkegaard realmente es un feminista avant la lettre, ¿no? Y entonces su feminismo va por otras direcciones, porque realmente creo que la reivindicación que está haciendo Kierkegaard de lo femenino no sea en el orden de un feminismo, o sea, no sea en el orden de reivindicaciones sociales y reivindicaciones políticas. Y pues los feminismos
atraviesan claramente estas esferas. A Kierkegaard le interesa profundamente la comprensión de lo femenino en términos de una dimensión experiencial. Y es claro que el siglo XIX había dicho que las mujeres eran sensibles y los hombres éramos racionales o eran racionales. Y lo que Kierkegaard está mostrando es que sensibilidad y razón hacen parte de los seres humanos. Y entonces la parte sensible que podríamos caricaturizar o caracterizar, dependiendo cómo lo pongamos, en la figura femenina, Kierkegaard se la va a tomar profundamente en serio y dice, mira, esto es mucho más complejo que una caricatura de una mujer en una novela, ¿no? Algo por el estilo ya había hecho incluso Stendhal también en el siglo XIX, perdón, Flaubert también en el siglo XIX con Madame Bovary. En Madame Bovary, pues Madame Bovary pretende ser una mujer típica del siglo XIX, sensible, señorial, cortesana, pero pues es una mujer que, como lo está diciendo acá Kierkegaard, se debate entre la dialéctica de lo femenino y la dialéctica de la pena, de sus propios deseos, de sus propias furias, ¿sí? Y es una comprensión madura, ¿sí? De una dimensión existencial que, digamos, hasta ese momento apenas tenía, había en ciertos escenarios literarios en términos de su reconocimiento, no porque no existiese antes, sino porque pues no aparecía y pues que eso se viviera en el día a día, pero nosotros, lectores de 2 siglos después de estas circunstancias, pues tenemos noticia justamente a través de estas reconstrucciones. Entonces, repito, yo creo que valdría la pena que nos tomáramos con mente amplia esta lectura que hace Kierkegaard de de la figura femenina porque obviamente hoy llegamos muy rápido a clasificaciones. Entonces ¿es feminista o no es feminista? ¿O es machista o no es machista? ¿O es un burgués o no? Y yo creo que Kierkegaard, repito, pese a que es hijo de su tiempo y se caracteriza con la caracterización que queramos poner y las etiquetas que le queramos chantar, a mí lo que me llama poderosamente la atención es mostrar cómo en esto que Kierkegaard llama la dialéctica de la mujer, o que yo pongo acá en términos de la dialéctica de lo femenino, atraviesa precisamente el horizonte de la experiencia humana. Y a mí eso me parece clave. Y repito las tesis de Benjamin, ¿sí? La figura de la mujer está en el porvenir del estudiante, ¿sí? Que no es la que los estudiantes tengan que buscar pareja ni nada, sino, como algunos lo han dicho, ¿sí? Y entre ellos Reyes Mate, en su lectura de las tesis de la historia de Benjamin, dice el futuro es femenino. Sandra, cuéntanos. Sí, profesor, es que estaba pensando yo acá que, digamos, todo este proceso de pena reflexiva de Elvira, bueno, es curioso que hoy en día lo que se interpreta son como los estados de la tusa, pero entonces, bueno, estamos hablando de épocas diferentes, pero lo que no me queda claro en el texto es si Kierkegaard, al hacer, digamos, como toda esta descripción no sé si son cinco estadios de Elvira o son cinco actitudes. Bueno, finalmente es una dialéctica, o sea que hay una después de la otra, o ella va de un estado a otro, o es como un proceso. Tengo esa duda, ¿cómo lo interpreta él? ¿Cómo interpreta él esa pena reflexiva? Si es un proceso o si va de un lado al otro. Se puede pasear por cualquiera de estos estados, porque en algún momento debe terminar. Sí, él lo va a decir, y lo dice respecto a María Beaumarchais. Esto termina con un acto de voluntad, no de reflexión. Esto termina con un acto de voluntad y no de reflexión. Espérate, mira, acá está. Dice tan. De hecho, o sea, no le he puesto más rayas porque no caben, pero mentira, sí, vamos a ponerle otra flecha para tenerlo acá. Mira, dice, acá estamos hablando de María Beaumarchais, pero pues es como el mismo escenario, ¿no? Dice, esta vía del pensamiento es infinita y solo concluye cuando el individuo la interrumpe arbitrariamente haciendo valer algo distinto, una determinación de la voluntad, aunque con ello el individuo singular se sumen determinaciones éticas y no nos ocupe estéticamente. Al tomar una determinación, alcanza aquello que no obtiene por la vía de la reflexión. Fin, reposo. Repito, al tomar una determinación de la voluntad, alcanza aquello que no obtiene por la vía de la reflexión. Fin, reposo.
dicho en términos de nuestro contexto del siglo XXI, happycrático y todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo dejamos de sufrir? Cuando decidimos dejar de sufrir. Pero es que eso no se trata como, ah, ya, deja de sufrir. A ver, decide dejar de sufrir. No, a ver, para decir dejar de sufrir necesitamos el ejercicio de la pena reflexiva que nos lleva a entender de qué es lo que estamos sufriendo. ¿Sí? El problema de la pena reflexiva, precisamente como lo estamos mostrando, es que se agota buscando su objeto. Se agota buscando su objeto. Lo habíamos visto acá atrás, creo que fue. Bueno, habíamos arrancado precisamente debe estar más adelante porque lo mostramos al comienzo, cuando nos dice que la pena reflexiva precisamente está al final de María Beaumarchais, ¿sí? La inquietud misma de la pena le impide encontrar el objeto de su pena y por eso se dan estas variaciones. Mira que estas cinco variaciones se parecen a las de María Beaumarchais y van a haber otras cinco que va a tener Margarita en Fausto. Yo no creo, y pues de hecho Kierkegaard no lo dice así, ¿sí? Que sean como etapas de la tusa. Esto no es un proceso que hay que vivir de esta manera. Tú lo acabas de escribir acá en el chat de una manera sensata y lúcida, ¿no? Como olvido, odio, aceptación, resignación, apego. Yo creo que esto no es teleológico, o sea, esto no tiene que pasar una por otra, por otra, por otra para llegar finalmente a un final. De hecho, el apego no es ningún final, ¿sí? Esto termina en el momento en el que Elvira decide que termina. Pero Kierkegaard insiste, en el momento en el que termina, ya eso no nos interesa, porque se sale del marco de la silueta que estoy estudiando, que es la pena reflexiva de Elvira, ¿sí? Por eso dice, mira, si se devuelve a un convento y se redime allá, genial, pero pues eso es un tema religioso, no es un tema que nos competa. Si María Beaumarchais se casa y es feliz, genial, pero eso es un tema para moralistas, no nos compete. Y algo parecido va a pasar con Fausto, con Margarita en el Fausto. Entonces, no es, lo veo yo así, no es que se trate como de una línea, ¿sí? Recta, existencial, donde en el momento de la pena reflexiva todos vamos a pasar del olvido al odio, del odio a la aceptación, de la aceptación a la resignación. No, yo creo que lo que está diciendo Kierkegaard son escenarios, son estadios existenciales de la duda en la cual oscila la pena reflexiva. Y cuando tú tratas de entender el objeto de tu pena, de tu dolor en este caso, pues vas saltando. Y pone cinco, no dice por qué cinco, y son cinco en Doña Elvira, son cinco en María Beaumarchais y van a ser cinco en Margarita. ¿Por qué cinco y no cuatro? ¿O por qué cinco y no seis? No sé, pone cinco. Repito, no lo explica en términos deductivos, pero lo describe. Para mí son descripciones. Y esto me acuerda mucho a la manera en la que Kierkegaard pone en Temor y Temblor justamente el panegírico, bueno, antes del panegírico a Abraham, ¿cómo pone Kierkegaard? De hecho, dame un segundito a ver si lo logramos poner acá. Abrámoslo acá. ¿Cómo pone las representaciones que se hacen de Abraham? Ah, esta versión no me gusta, pero bueno, vamos a ponerla rápidamente, simple y llanamente para poner los ejemplos, pero fue la que encontré así más a la mano. Lo que pasa es que esta versión, prólogo, nuestra época se ha prensado Abraham, proemio, y entonces mira, acá en el texto, en Temor y Temblor va a ser lo mismo, pero en este caso con la figura de Abraham. No van a ser cinco, van a ser cuatro, ¿sí? Él dice, en Temor y Temblor, dice, mira, hay una persona que está obsesionada con la figura de Abraham. Este hombre no era un pensador, no experimentaba deseo alguno de ir más allá de la fe, ¿sí? Consideraba que tener fe era maravilloso. Y este hombre no era un docto exegeta, tampoco conocía la lengua hebrea, ¿sí? Pero buscaba comprender la historia de Abraham. Uno, se imagina a Abraham de una manera, ¿sí? Dos, vuelve a contar la historia de Abraham. Tres, vuelve a contar la historia de Abraham. Cuatro, vuelve a contar la historia de Abraham. Y al final dice, de este modo y de muchos otros diferentes se imaginaba esta historia del hombre a quien nos estamos refiriendo. ¿Por qué me llama la atención esta referencia? Porque Kierkegaard escribe o lo uno o lo otro y Temor y Temblor en el mismo año. Son textos con los cuales Kierkegaard está tratando de pensar lo mismo.
¿Qué me lleva a pensar acá? Claro, tendríamos que leer los fragmentos de Temor y Temblor para darle un poco de contexto a esto, pero luego los leeremos. Pero lo que yo creo que Kierkegaard nos está mostrando es que de la misma manera que no existe una linealidad, aun cuando los libros de historia de la filosofía dicen que sí, pero en Kierkegaard no, y eso ya lo hemos charlado muchas veces y lo seguiremos charlando, no existe una linealidad entre el estadio ético, estético y religioso, sino que más bien hay saltos. En la pena reflexiva ocurre lo mismo, ¿sí? Cuando dice acá María Bomerché, yo te maldigo, clavijo, ¿sí? Maldecir a clavijo no es lo mismo que el olvido, ¿sí? Lo primero que nos dice María Elvira es, voy a olvidar a don Juan. No, lo primero que nos dice María Bomerché es, voy a maldecirlo. Lo segundo que nos dice Elvira es, voy a odiarlo. Lo segundo que nos dice María Bomerché es como, es una resignación, ¿sí? No era un impostor, lo que pasa es que ya no me amaba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Kierkegaard de esta pena? Que no se define, no se define. Y entre más le damos vueltas, más vueltas da. ¿Y esto cuándo termina? Cuando decides que termine, con una determinación de la voluntad. Porque pensando en la pena, no vas a resolver la pena. Pensando en la pena, no vas a resolver la pena. Se termina con una determinación de la voluntad. Y obviamente ahí ya pues salimos de la silueta, lo cual está muy bien, no tenemos que encasillarnos en una silueta, pero precisamente el ejercicio que estamos haciendo es de una silueta, ¿sí? No, no sé si queda un poquito más claro, Sandra. Sí, 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 claro, muchas gracias. Listo. De todas maneras, yo entiendo la tentación a pensar que son los estados de la tusa, porque es que cuando nosotros estamos en una tusa lo vivimos, pues tenemos este tipo de pensamientos. Pero más allá, repito, de ser como un programa de tusa, lo que Kierkegaard nos está mostrando es, eh, digamos, el poder reflexivo de la pena reflexiva que jamás se va a agotar, como diría en el caso de Abraham, así y de muchas otras formas podríamos imaginarnos a Elvira o a María Beaumarchais sufriendo por sus pérdidas. Así o de muchas otras maneras podríamos imaginarnos a Manuel sufriendo por sus penas reflexivas. O así de muchas maneras podríamos imaginarnos a Sandra sufriendo por las propias, etcétera. No, lo de la tusa lo decías porque qué curioso que hoy somos tan simplistas y pues lo interpretamos así, pero Mm. realmente mi interés era como cuándo iba a parar eso. Pues si era como un proceso que se repetía o que iba de un estadio a otro, pero bueno, ya me lo respondiste. Pero Muchas gracias. ¿no te parece bonito lo de Kierkegaard? O sea, termina cuando con una determinación de la voluntad, no termina pensando. Pero es que a veces uno necesita pensar antes de determinar la voluntad, o sea, antes de decir, listo, ya, ¿sí? Me quedo con esto. Así Sí, uno sí, no se sí. quede con eso, pero porque uno dice como, ay, ahórrate el sufrimiento y decide ser feliz. Mira, no es tan simple y si lo hago me estoy perdiendo de la dialéctica existencial que se juega en la pena reflexiva. Es dolorosa, obvio sí es una pena, pero es humana. Y yo pensaba que de pronto Elvira, o sea, era tanto como lo que había reflexionado al respecto, era tanta la sombra que estaba viviendo que ya llegaba a un punto que se cansaba y abandonaba. Pero bueno, no. Mm. Kierkegaard todavía no lo va a trabajar acá, un poco más adelante sí nos va a aparecer, pero Kierkegaard no es un filósofo del cansancio, o sea, él no es un filósofo que reflexione profundamente sobre esto. Mm, Kafka sí. Kafka tiene un texto muy bonito del Prometeo, donde dice, de hecho, valdría la pena echarle una mirada, echarle una mirada rápida. Estamos sobre el tiempo, pero ya con esto terminamos. Prometeo, Kafka. Kafka tiene una versión del Prometeo de, no sé qué pasó. Lo bajé en PDF. Bueno, entonces pues abrámoslo y lo compartimos. Kafka tiene una versión del Prometeo que dice lo siguiente. Dice, mira, que es lo mismo, son como cuatro variaciones. Y de hecho, cuando yo en algunas clases de filosofía contemporánea que he dado, utilizo este ejemplo de Kafka para explicar a Temor y Temblor y las ideas de siluetas. Dice, de Prometeo nos cuentan cuatro leyendas. Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer los secretos divinos a los hombres y los dioses le enviaron numerosas águilas, ¿no? O sea, la versión del mito. De acuerdo a la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta llegar a fundirse con ella. O sea, la insensibilidad de Prometeo. Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido
con el con el correr de los siglos, los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron, él mismo se olvidó, el olvido. Y la cuarta es el aburrimiento. Todos se aburrieron de esa historia absurda, se aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas, y la herida se cerró de tedio, solo permaneció el inexplicable peñasco. La leyenda pretende descifrar lo indescifrable. Como surgía de una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable. Mira que estas cuatro versiones de Prometeo se parecerían un poco a las versiones que podríamos imaginarnos de María Merché. Claro, no en un contexto mítico, pero sí pues en contextos existenciales. Y repito, Kierkegaard no trata el tema del aburrimiento ante la pena, pero ya en Kafka es patente, ¿sí? Hay momentos donde ya la pena es tan aburrida que simple y llanamente esto se cierra de tedio y, y desaparece todo y simple y llanamente quedan rocas ahí, ¿sí? Permanece el inexplicable peñasco. A veces el inexplicable peñasco es nuestra cara, ¿sí? No sabemos muy bien qué es lo que quedó después de todo eso, pero ya nos aburrimos de todo eso igual. Sí, yo creo que podríamos llevar una proyección post-kierkegaardiana hasta Kafka del ejercicio de la pena reflexiva, llevarla hasta el aburrimiento. Kierkegaard no, Kierkegaard está muy feliz de pensar penas reflexivas, porque es muy dinámico, claramente, dinamiza la existencia. Pero Kafka, que va a vivir un medio siglo más, o sea, posterior me refiero, se va a dar cuenta que de la pena al tedio hay un paso, ya hay un momento en el que uno se cansa de sufrir y ya, y pues todo se acaba por puro aburrimiento, por puro agotamiento, por tedio, y quedan unas cicatrices y unas huellas y unos rastros y unas rocas, unos rostros, unas formas de ser, unas formas de hablar, eh, que no sabemos muy bien de qué va, pero ahí están, pero ahí están. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿te parece? ¿Te parece, Sandra? Y la próxima sesión arrancamos con Margarita. Bien, perfecto, muchas Sí, gracias. si tienes tiempo de echarle una lectura al Fausto, ¿sí? En estos días chévere, si no, echarle una mirada a algo. Es una obra de teatro maravillosa, está muy bien escrita. Goethe era un maestro, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a mirar a Margarita. Bien, no me resta sino agradecerte, Sandra, por estar aquí, a todas las personas que se van conectando poco a poco, a las personas que van a ver este escenario, este taller, este curso de lectura, es escenario de diálogo con los filósofos del pasado en el canal de YouTube y demás. No me resta sino agradecerles. Que los cielos nos miren con su beneplácito, que tengan un feliz fin de semana y hasta luego.